Somos opinión. Somos la clave. Estamos en nuestro panel de organizaciones sociales de los días martes. Está con nosotros Camila Ríos, de Poder Ciudadano. ¿Cómo estás, Camila? Nashla Aburman, subdirectora de Miles. Hola, gracias. Muy resfriada también. Aléjate, va de retro, Satanás. Oscar Rementería, del Móvil, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Fernando. Esteban Montoya, de la Fundación para el Progreso. Gracias. Todos, si quieren hablar, acérquense al micrófono. Vámonos. Eso, no se alejen del micrófono. Como los que quieran. Perfecto. Estamos compartiendo pañuelos acá. Sí, no, Qué miserable el panel hoy día, ¿no? Esta cosa hoy día, el panel hoy día. Perdón. Lo único que nosotros aseguramos acá es que quienes no están resfriados van a salir. Gracias. De hecho, ya estoy un poco. Ya están un poco carraspeados ya. A ver, hay una serie de cosas que están pasando y que vienen pasando hace tiempo, es verdad. Pero a veces se generan hitos que visibilizan una situación para que aparezcan un montón de personas hablando en frases tales como: estamos en un cambio epocal. ¿Ah? Ahí están todas las critiquerías de ese tipo. Estamos en un cambio epocal. Lo que estamos viendo son eventos culturales de gran talante. Bueno, y la verdad es que sí. Son cambios de época y son cambios culturales y están aparentemente aquí para quedarse. Lo hemos visto en el caso de las leyes que tienen desde el aborto a los 3 causales, la identidad de género, el matrimonio igualitario. Y ahora este movimiento feminista universitario que ha abarcado, pero hasta universidades que en general han sido reticentes históricamente a mostrar una representación tal cual como la que hoy día se está viendo, por ejemplo, en la Universidad Católica. ¿Qué tanto esto es estrategia? ¿Qué tanto de esto es cambio epocal? Ya, Camila, habla. Te la doy a ti la primera palabra. Nosotros creemos que fuera de una visión como grandilocuente que uno podría tener del proceso que se ha dado con la lucha feminista, nosotros creemos que es más bien la maduración de un proceso. O sea, hay muchas organizaciones que hace bastante tiempo vienen trabajando por visibilizar la problemática de la mujer. Yo creo que sumado a los casos que han salido en los medios de comunicación sobre la muerte, violaciones, acoso, esto, bueno, es el resultado más o menos de todo ese proceso. Yo conozco muchas organizaciones que han luchado por reivindicar los derechos de las mujeres y estamos muy contentas de que hoy día este proceso esté madurando y de que hoy día podamos decir, ¿sabes qué? Ya las mujeres no vamos a callar más, ya no vamos a pasar por alto miles de situaciones de violencia contra las mujeres que vivimos a diario. O sea, ¿cuántas mujeres yo he escuchado que dicen, bueno, esto viene pasando hace tanto tiempo, nuestras mamás, nuestras abuelas, que vienen diciendo, oye, esto no es una cosa de ahora, la violencia viene desde siempre contra las mujeres. Entonces, pero ahora estamos dispuestas y juntas diciendo, ¿sabes qué? Ya no estamos dispuestas a tolerar estos niveles de violencia. Y yo creo que eso es lo que hoy día están diciendo las chicas de los movimientos sociales feministas. Y no estoy para nada a favor de los que dicen de que son chicas casi que el feminismo ilustrado, casi que desde una situación cómoda estas chicas han decidido movilizarse. No estoy para nada de acuerdo. Considero que hoy día las mujeres que están en la universidad representan aquel sentir más profundo de la sociedad. Mujeres trabajadoras, mujeres que tienen hijos, mujeres que, bueno, que día a día les toca vivir la violencia contra las mujeres. Y quiero finalmente decir que estaba escuchando recién al parlamentario Jaime Velorio. Sí. Él decía, sí, bueno, nos da mucha pena todo lo que pasan las mujeres, sabemos que tienen miedo, pero yo creo que fuera de conmoverse, lo que le toca a los parlamentarios, o sea, uno podría decir ya, que la gente común, que la sociedad civil, que las personas se conmuevan por esto, pero aún así están luchando, están saliendo a la calle por estas temáticas. Yo creo que le toca a los parlamentarios, es decir, en este espacio de poder que me encuentro, yo como autoridad, lo que hago es promover leyes que vayan
en la construcción de un país que le asegure más derechos a las mujeres, po. Yo no entiendo cómo él puede decir, sí, mira, defendiendo al ministro Santelices, defendiendo la objeción de conciencia institucional, y luego diciendo, sí, mira, estamos a favor de la protección de los derechos de las mujeres. O sea, yo creo que eso ya es súper contradictorio. Nashla, tú fuiste alumna de la Universidad Católica, así que... Sí. Acércate al micrófono. Es que no quiero seguir contagiando más cosas. Contagia a todo el mundo aquí. Bueno. Oye. Sí, o sea, yo creo que... ¿Has visto las cosas que han puesto de algunos profesores Sí, sobre todo en Derecho de la Católica ayer habían varios? Sí, y sobre eso yo creo que no está de más mencionar que no es algo que solo pasa en la Católica y en la Escuela de Derecho, sino que pasa, creo que ya está demostrado con más de 15 universidades movilizadas, que es transversal a instituciones con un ideario de izquierda, de derecha, más liberal, en todas las instituciones y en todas las facultades. A mí particularmente como estudiante me tocó ver casos también en mi escuela, que era lo contador, donde estaba arquitectura, y en otras facultades también. Y creo que esto de lo que hicieron las estudiantes de Derecho, si bien es importante porque es una escuela que nunca prácticamente se ha movilizado activamente desde el activismo social o las causas sociales, refleja que, o sea, viene una raya para la suma de decir que esto pasa en todas las instituciones y en gran parte de las facultades, independiente de la carrera de origen. Y creo que estoy muy de acuerdo con lo que tú decías al principio, que en el fondo pasamos de yo también, a mí también me pasó, como a contar un testimonio por sacarlo de mí, al basta. Y creo que eso ha sido súper importante y a mi parecer refleja de mejor manera lo que está pasando hoy. Ya no es solamente a mí también me pasó, y encuentro como una compañera de experiencia. Claro, no hay una suma de Exacto. casos, Siento que es algo muy positivo, es que pasamos rápido del a mí también me pasó al basta. Y creo que tanto las tomas como las diferentes colectividades han sido enfáticas en declarar que esa es su postura hoy, basta. Y creo que ahora lo que corresponde es que las instituciones se hagan cargo de hacer carne ese basta en protocolos decentes que no solamente castiguen casi en términos administrativos al acusado, sino que también puedan reparar el daño de las personas que fueron víctimas de esos abusos y puedan prevenir, por cierto, que eso siga pasando en sus instituciones. Y me parece que eso está empezando a pasar. O sea, mañana en el Senado, la Comisión de Educación, se van a juntar a hablar sobre este tema. Están invitados varios representantes estudiantiles. Hoy día entiendo que hay reunión del rector de la Chile con el Ministerio de Educación. No sé si vieron el fin de semana, vimos que en el Parlamento también están avanzando en profundizar y mejorar el protocolo de acoso. Yo creo que esas son respuestas que son positivas, que son importantes y que tienen que ver con este momento, que yo creo que tiene que ver con el basta, pero concretar que ese basta realmente sea efectivo desde la institucionalidad donde ocurren estas cosas. Oscar, sí, mira, yo siempre, desde que soy vocero móvil, planteaba de que Chile es un país tradicionalmente, históricamente discriminador, y no solamente con las minorías sexuales, sino también con los pueblos originarios y especialmente con la mujer. En Chile se había naturalizado el acoso contra la mujer, se había naturalizado la violencia contra la mujer, o sea, sin ir más lejos, y sacando un poco las últimas movilizaciones. Cuando se comenzó a discutir la ley que sanciona el acoso callejero, el piropo, hoy, ¿cuántas personas no salieron diciendo que era una exageración? Bueno, sin ir más lejos, la hija del presidente, hace un día, 2 días atrás, puso ahí en Twitter que dio una expresión así como que a mí me piropeen. Pero no entienden el trasfondo que pasan malos ratos. ¿Ah? El fondo es que se sienten vulneradas cuando caminan por una vereda donde, por ejemplo, hay una construcción y donde son bombardeadas por dichos que la verdad que son bastante, con una connotación sexual tremenda, y que eso solamente es la punta del iceberg, porque yo escuchaba algo que decía Jaime Belolio en la entrevista, pues yo me vine escuchando obviamente la radio en el auto, la única que tengo programa. Él decía algo que es muy cierto. ¿Existe otra? No existe otra. Él decía algo que es muy cierto. Yo, Oscar Rementería, si salgo, no sé, a las 3 de la mañana por alguna parte, tengo miedo que me asalten, pero nada más. En cambio, las mujeres no solamente tienen miedo que las asalten, también tienen miedo que las violen. Entonces, el nivel de vulnerabilidad que tienen y que la sociedad tolera es tremendamente mucho más grande. Y me parece tremendamente positivo al mismo tiempo que todas las personas, porque más allá que sean mujeres, también hay hombres que están apoyando las causas, los movimientos en las universidades, que haya un cambio real,
Si aquí se siente, cuando una persona es acosada por un profesor o es acosada por un compañero y no recibe ese compañero o ese profesor la sanción, uno se siente doblemente vulnerado, porque no recibe justicia y porque además tuvo que aguantar que su dignidad fuera pasada a llevar. Entonces, aquí tampoco, tú mencionabas bien, obviamente todas estas cosas son cambios culturales, Fernando, ¿ya? Y eso te lo van a decir los sociólogos y qué sé yo. Pero lo que también podemos evidenciar que aquí hay un punto de inflexión claro entre lo que se había soportado tradicionalmente en la sociedad chilena a lo que ya no están dispuestos a soportar las mujeres en términos de acoso y de malos tratos en función del género. Y a mí, y en lo personal, yo creo que eso es tremendamente positivo para un país que quiera avanzar claramente hacia un desarrollo. Esteban Montoya, el debut. El debut, sí, primera vez acá en radio. Acércate Ahí sí. Yo me acuerdo que en Netflix hay una película que es de un director francés, no me acuerdo muy bien en la película, pero finalmente es un hombre que él era como un galán, ¿cierto? Que joteaba a la mayor cantidad de mujeres, finalmente se pega contra un poste, él se despierta y todo el mundo se vuelve al revés. Ya es como el mundo dominado por las mujeres. Yo no me acuerdo muy bien el nombre de la película. Y él es súper bien, o es muy caricaturesca en como todo lo que él hace, pero uno se empieza a fijar en cómo el hombre ahora vive en la otra perspectiva, ¿cierto? El cómo cuando una mujer o él mismo pasa por la oficina y las mujeres le empiezan a silbar o le empiezan a decir cosas. Más allá de las caricaturas, uno empieza a ver o a evidenciar ciertos episodios que viven las mujeres que generalmente uno no le llama mucho la atención, pero que sí son. Yo me acuerdo que, bueno, yo soy licenciado en la Universidad Adolfo Ibáñez, y me acuerdo que hace poco se creó un protocolo porque hubo un caso en mi universidad y se está creando ahora, hace como uno o 2 años. ¿Ya? Entonces, sí tomo el tema de... 2 años en que se creó un protocolo. Sí. Todo eso toma 24 meses. O sea, no se debería, pero no claro. debería tomar eso. No debería tomar eso. Eso no pero está fue bien. como el hito que marcó para que se empezara a iniciar. Hace 2 años. Claro. Ok. Y tomo un poco el tema de... ¿Ya existe el protocolo? Sí. Ya, perfecto. Sí, se hizo en coordinación con todos los centros de alumnos, federación y la dirección de la Universidad del Fibaño. Y tomo un poco el tema del Oscar sobre los cambios culturales, que esto no se veía y se le enseñaba a la mujer como a no ser violada, pero al hombre a no violar. Entonces es un tema de focos. Ya nunca se le enseñó al hombre a no tener que agredir, pero se le enseñaba a la mujer a tener que cuidarse en las calles. Yo tengo 3 hermanas, y obviamente cuando ellas salían a carretear yo también me preocupaba. Y por otro lado, hay 2 perspectivas. El tema universitario, que yo creo que ustedes también pueden estar un poco más informadas, y el tema más político, ¿cierto?, de gobierno. Yo me acuerdo que en el 2011, para las movilizaciones estudiantiles, se trataba de convocar, yo creo que hasta el Papa. Y yo creo que es un punto de reflexión, más que de decir estoy a favor o en contra, es el hecho, por ejemplo, de sacar al hombre o al género masculino de las votaciones, no sé si desmoviliza o le hace más daño a la causa, o si finalmente eso no tiene ninguna injerencia, no tiene relevancia para esto. Si el movimiento feminista lo está buscando o simplemente es una forma de también de visibilizar la lucha. Y el tema político, obviamente, ¿No pueden votar los hombres en eso? Es que hay ciertas tomas, tengo entendido, que sirve para el quórum, pero no para efectos de votación. Claro. Es así, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Mira, yo tengo algunas experiencias que me han contado, que se han vivido en estas movilizaciones feministas, pero... Camila Ríos. Sí. No sé si son todas y... Por eso no, mira, déjame contarte una experiencia de la que estoy más cerca, que es la Universidad de Valparaíso. En esta universidad lo que se hizo fue que las mujeres se juntaron en una asamblea y ellas iban a decidir si la toma o el paro era separatista o no. Uh-huh. ¿Ya? Y en ese sentido se lo plantearon. ¿Esa palabra es así? Separatista, sí. Separatista entre... ¿Solo mujeres o solo hombres? Claro. Okay. Entonces lo que ellos hicieron, los hombres se juntaron en otra asamblea, ¿ya? Donde ellos empezaron a plantear, en el caso de que sea separatista la toma o paro, o en el caso de que no lo sea, ¿cómo nosotros podemos apoyar a la movilización y a esta lucha feminista? O sea, yo creo que esa es una experiencia que clarifica más o menos de qué se trata todo esto. Obviamente, todos, bueno, desde mi opinión, todos debemos participar en la lucha y en las demandas feministas. O sea,
esto es algo que nos toca a todos. Todos, incluso en esta asamblea que se dio de solo hombres, ellos se planteaban cómo nosotros apoyar desde el rol que nos corresponde en esta movilización a la lucha feminista. Pero además hicieron una reflexión sobre cómo a ellos mismos les afectaba la violencia contra las mujeres. O sea, todos estos chicos reflexionaron sobre la violencia, algunos dieron testimonios de lo que pasaba con sus madres, había otro chico que... el pololo había matado a su hermana, o sea, de verdad casos súper reales y donde ellos reflexionaron en torno a esta problemática que es a nivel nacional, bueno, y mundial. ¿Ya? Perdona, Camila, me deja apuntar a una cosa porque sacaste el ejemplo del crimen. ¿Qué tanto estas situaciones necesitan... y lo pregunto así, abiertamente, ¿qué tanto estas movilizaciones necesitan, por ejemplo, para que las cosas se integren a tu ADN en términos culturales? ¿Qué tanto necesitan que haya, dar luz a las víctimas de la forma más brutal posible, muerte, qué sé yo, que haya? Porque, te pregunto por qué. Eso me parece relevante porque es una situación inaceptable. Pero... estos son procesos. La forma en que a ti te educan o que un contexto te educa o te forma para cómo tú tratas a las mujeres no parte con un puñalazo matándote. Parte con una serie de cosas que te van llevando en una escala a que tú digas cosas mayores o hagas cosas mayores. ¿Qué tanto esto tiene que ver con mostrar lo peor del resultado y cuánto tiene que haber de, cómo se ingresa a porque yo creo que mucha gente repite lo que ha escuchado en su casa todo el tiempo, lo que vio con sus compañeros de colegio y no reflexiona respecto de que esto que parece piropo en realidad puede estar afectando a otra persona, digamos. Bueno, yo creo que este mismo proceso, de eso se trata, de la reflexión que nosotros hacemos de nosotros mismos, del rol, de cómo somos capaces de reflexionar sobre el rol que tienen los hombres en nuestra sociedad, del rol que tienen las mujeres en nuestra sociedad. O sea, yo creo que si todo este movimiento, si la lucha feminista nos lleva a alguien a replantearse cómo son sus formas, o si está reproduciendo formas de violencia a un otro, o sea, yo creo que no sirvió para nada, digamos. Yo estoy de acuerdo con que este es un proceso. Nosotros no decimos de un momento para otro, que los hombres acaben con su forma de ser, sino que esto es un proceso de aprendizaje también, que yo creo que la lucha feminista va a reafirmar de una manera súper importante, tanto en los hombres como en las mujeres. Yo quiero decir algo que sobre eso y sobre lo que tú mencionabas antes respecto de las convocatorias, si realmente tú planteabas la reflexión respecto a si esta idea separatista de las votaciones y de las tomas feministas en el fondo afectaba a la convocatoria. O desmoviliza, finalmente, sí, claro. Y yo creo que... O sea, yo de lo que hemos estado viendo desde miles, porque yo no estoy adentro de la toma, eso quiero como aclarar que si bien soy joven y me veo muy joven, no estoy en las tomas precisamente, sin embargo... Resfriadamente joven. Exacto. Lo que sí quería decir es que eso en la práctica no está siendo así, al contrario. Muy por el contrario, o sea, las votaciones internas, por ejemplo, de las asambleas donde se están decidiendo. En la Chile, por ejemplo, la continuidad cada cierto tiempo de la toma, de la movilización, tiene votos de 1000 sí versus 50, 60 no. Y digo 1000 sí, 50, 70 no, porque es una votación tremendamente representativa, muy importante en número, incluso mayores que las votaciones que se tenían en el año 2011 incluso. Y además de eso, la organización que se ha armado en relación a las tomas feministas a nivel nacional ha sido también muchísimo más rápida que en el 2011 incluso. En 1 o 2 semanas de movilización, esto partió, recordemos, con la Universidad Austral, no con la Chile, armaron una coordinadora universitaria feminista, donde tienen diariamente un conteo y actualización del estado de cada una de las movilizaciones en todas las facultades de Chile. Y por lo mismo yo creo que no es que estén dejando afuera o que los hombres vayan a quitar o sumar convocatoria. A mí me parece que la reflexión que tenemos que tener sobre las tomas feministas es sobre precisamente lo que están pidiendo las estudiantes y que tiene que ver con una experiencia universitaria libre de violencia
y no sobre si están entrando o no hombres. Ahora, por supuesto que podemos tener esa discusión sobre los hombres, y ahí estoy súper de acuerdo con lo que tú decías, pero me parece que la conversación y reflexión sobre lo que está pasando en la universidad respecto al abuso sexual del que están siendo víctimas las mujeres, estudiantes muy jóvenes, ese es el punto donde hay que reflexionar, y no sobre por qué están dejando fuera a los hombres. Porque creo que esa es una discusión, una reflexión que tienen que tener los hombres. Yo he escuchado muchísimo que los hombres dicen, pucha, y con mi amigo, no digo los hombres en general, con mi círculo súper cercano, etcétera, como ya no se puede hacer nada, porque no puedo hacer ya nada de lo que hacía antes. Entonces, chuta, parece que hay que revisar qué es lo que estaba haciendo antes, porque no sé qué, no sé cuánto, o también hay otras posturas que dicen, el rol de los hombres en esta movilización es quedarse callados y no molestar. O sea, yo creo que lo que tienen que hacer, no, tampoco pretendo decirle a los hombres lo que tengan que hacer respecto al feminismo, pero sí creo que es súper importante que reflexionen respecto de su situación de privilegio, de este, que es un poco lo que decía Fernando también. Yo creo que eso es lo mismo que estamos haciendo las mujeres, solo que no hemos estado en una situación de privilegio. Pero también ustedes debiesen sentirse invitados a reflexionar sobre eso, quienes han podido iluminar un montón de cosas que antes estaban invisibilizadas respecto de su propio actuar y de este sistema que también es opresor y discriminatorio con ustedes, en fin, y que reflexionen con otros hombres frente a eso y que con ustedes reflexionen sobre sus propias experiencias. Y en ese sentido, lo último que quiero decir es que en las tomas, no en todas, pero en muchas, yo no he conocido todas porque desde Miles estamos entregando información respecto de violencia sexual, la legislación vigente, etcétera. Hay una organización, y yo invito a todas las personas que puedan acceder a las plataformas digitales en Facebook, en Twitter, donde está la planificación de las tomas, donde no solamente están encerradas en una sala, tienen conversatorios sobre micromachismo, al mismo tiempo conversatorios internos sobre hombres, grupos mixtos, conversando de trabas institucionales al respecto, de trabas culturales, educación sexual. Están armando una planificación con contenido y reflexionando en grupo, separado o mixto, y me parece que es bien importante lo que está pasando, y siento que debiese invitarnos a toda la sociedad a reflexionar realmente y profundamente sobre cuánto estamos permitiendo que esto pase todos los días, en las bromas, en los carretes, en el joteo, en las películas, en todas partes. Una forma de contraatacar clásica es llevar al extremo aquello que se solicita. Por ejemplo, yo estoy viendo que podría salir un capítulo... No des ideas, ideas. Un capítulo de Black Mirror, que es una serie excepcional, espectacular del futuro, donde los hombres cuando se cruzan con una mujer bajan la vista. Y siguen caminando hasta que pasan. Bajan la vista. Dicho sea de paso, y aquí por lo menos una auditora le va a hacer tilín lo que voy a decir, porque ella vivió en ese mismo lugar. A mí me pasó exactamente eso cuando fui a Sudáfrica, en la época del apartheid. Todos los negros con los que te cruzaban a 3 metros de distancia bajaban la vista. No miraban a los blancos a la cara. Bajaban la vista, así, como si fueran sumisos. Y tú seguías. Estoy viendo un Black Mirror, qué sé yo, que dice, bueno, si tomamos esto al extremo, claro, no se puede piropear, no se puede decir que está buena, hermosa, no, que está bonita, que qué sé yo, que allá, ¿no? ¿Cómo habría de ser una reunión o una convivencia? Lo vamos a conversar en el segundo bloque. Una convivencia donde pueda haber intercambio de... Obvio, claro. De no sé si... Humano. Humano, claro. Claro. Intercambio humano, sin que vaya a levantarse alguien a decir, no, sabes que yo aquí no te lo acepto. Para la vuelta conversamos de eso. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave.
En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Mayo se viene al aire libre en el Sheraton Santiago. El almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en Restaurante El Cid. Y durante todo mayo, el fin de semana, no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas, inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío. Con un entorno inmejorable y una excelente atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Claro, Carol Coquin aquí sintetizó todo lo que yo dije en una frase brillante. Dice, ¿cómo se hace cambio de luces en un encuentro entre hombre y mujer que sea aceptable en el futuro? ¿Voy yo? Nashla, sí, tú eres. Es que yo creo que tu ejemplo, Black Mirror, está lejos de ser tan... O sea, ese es un argumento que ya lo están diciendo y lo dicen muchísimo, y me parece que, aparte de injusto, o sea, entiendo que tú estás extremándolo, pero además de injusto con la causa misma, refleja ignorancia también. Y yo creo que tiene que ver con malentender lo que es, 1, el consentimiento, 2, por cierto, el abuso, y 3, ¿qué es una relación sana con alguien? O sea, por supuesto que las relaciones no pueden terminar, y nadie está esperando que así sea, en un contrato en el que yo digo, sí, me podéis dar un beso, después me podéis hacer esto, después no, yo puedo hacer esto, y después si pasa esto no, y hay cláusulas. O sea, nadie está esperando eso. Yo creo que lo que estamos esperando es que nos relacionemos de manera sana, respetuosa, y por cierto que sí, que todo se resume, para mí, lo que tanto dice el tweet, como lo que tú dijiste, en que la persona con la que tú estás interactuando esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Eso es todo. O sea, cuando yo estoy iniciando una relación con alguien y estoy coqueteando con él, o sea, lo que sea, los dos estamos de acuerdo. Yo quiero estar en esa situación, pero cuando voy por la calle y alguien me grita algo, ahí ya empieza todo lo malo, porque yo no estoy esperando ni dispuesta ni he consentido que eso suceda así. Entonces, es lo mismo que si yo estoy en una situación como esta y alguien me va a saludar y me toca más de la cuenta, que es algo muy común cuando los hombres saludan, como esa manito abajo de la cintura, que nadie la ha pedido y no sé en qué momento se transformó con un protocolo. Obvio que es incómodo, porque si esta persona yo no la conozco, me saluda así. Si yo no la conozco, yo no he permitido, no tenemos una relación de confianza. Y eso se construye. Y eso, para mí, eso es como el resumen más simple y básico que puedo hacer respecto del mínimo que uno espera de respeto en una relación. Y esos son los límites también. Sí. Pero convengamos una cosa. Yo voy a ser de abogado del diablo acá para meterle provocación a esto. Además que la Kena Lorenzini toma todo lo que digo literal. Kena, por favor, estoy diciendo que sería una extraordinaria... ¿Qué te dijo? No, pero ¿cómo piensas de Black Mirror? Si Black Mirror hace eso, extrema situaciones y la lleva a un nivel ridículo para ver cuáles pueden ser exactamente la... Ya, pero entonces dejemos como base que esto es ridículo, este extremo en el que estamos hablando. Pero si es lo que te estoy diciendo. No, pero si Black Mirror, yo no sé si se había visto, Black Mirror funciona con sus situaciones extremas. Pero que podrían perfectamente pasar, dado como... Probablemente no, la llevan sí, al extremo máximo, justamente para ver cómo se reacciona al respecto. No, el punto es, para ponerlo entre... todo el protocolo que hay de contacto, como decía Carol Coquin, el cambio de luces, por los protocolos de contacto implican que en algún momento dado tienen que haber intercambio. Yo soy de una generación donde, mira, no, te lo voy a plantear así, donde existía en esa época, estoy hablando de joven, yo de cabrito, el concepto de la declaración. Tú, para iniciar una relación de pololeo tenías que declarar. Y el que se declaraba era el hombre, normalmente. Claro.
Después tú empezaste a ver cómo se crecía y la que se declaraba era la mujer o el hombre, da lo mismo. Y después ya no había necesidad de haber declaración. Y por lo tanto, los protocolos estas convenciones culturales de trato que a veces se miran como si fuesen súper fáciles de cambiar. No son tan fáciles de cambiar. Están metidas dentro de, por ejemplo, hay profesores universitarios que creen que dentro de su lógica de libertad de cátedra, el tratar a los alumnos como se le ocurra está incorporado, es válido. Punto, sí. Y yo que hago clases en la universidad o sea, hace muchos años, me parece aberrante que tú invoques. Yo tenía un profesor que sacaba a una alumna porque era judía en la Católica. La sacó una vez y después amenazamos varios con retirarnos y la volvió a integrar porque él rezaba antes de partir la clase. Y la sacaba. La sacaba, le decía, usted Débora, que se vaya, no voy a decir el apellido. Usted se queda por favor atrás y vuelva un ratito. Lo hizo 2 veces. Y hubo una suerte de movilización, así que esta cuestión acá, y finalmente la aceptó y ella se quedaba parada, respetuosa, fíjate, pero mira, y te lo invocaban sobre la lógica de la libertad de cátedras. De que la libertad de cátedra permite que tú tengas un trato casi omnipotente, una cosa absurda, ridícula. Por lo tanto, cuando tú cambias esos protocolos de contacto, ¿de acuerdo? Y han estado arraigados tan fuertemente voy a poner otro tema provocador. Mauricio Espinosa dice aquí, y el reggaetón, nadie lo critica el reggaetón cuando te hablan de abuso, que te hablan de maltrato, y no necesariamente, o la forma en que muchas de esas canciones tratan a la mujer. Sin embargo, ahí están muchas de ellas bailando y quizás ni se dan cuenta de eso que está pasando. O sea, yo ahí le diría a Mauricio que sí hay mucha gente que critica el reggaetón. Y hay movilizaciones incluso que han pedido que se bajen canciones de Spotify. Se hizo una funa cuando vino Maluma para que no cantara 4 Babies. Más allá de eso, creo que eso es llevarlo a otro extremo que tampoco las movilizaciones ni las luchas feministas quieren apuntar. O sea, no quieren destruir el reggaetón y tampoco implica que una persona que se dice feminista no pueda bailar un reggaetón. O sea, sí. Es como, me parece que eso lleva la libertad también de cada mujer. O sea, absolutamente, bailar, pero no confundir con que hay una libertad para que cualquier persona se acerque a decirme lo que quiera. Por supuesto. Invadir mi metro cuadrado de intimidad. No tiene nada que ver con que un reggaetonero cante sobre una cual cosa. Qué bueno que pusiste otro ejemplo, porque yo creo que cuando nosotros hablamos de estos temas se trata de la dignidad de las personas, del respeto a las personas. O sea, yo creo que cuando nosotros hablamos de la lucha feminista es como también la lucha social, es también la lucha por una vejez digna. Entonces yo creo que esto también es por los derechos de las mujeres, los derechos de las personas, tanto sociales y políticos. Entonces nosotros no hablamos, cuando tú pones ese ejemplo extremo, nosotros no decimos así como, claro, entonces, claro, nadie puede mirarse, nadie puede hablarse, nadie puede decirse nada. Ideal. Pero lo único que nosotros estamos diciendo, por mientras, no sé cómo será después, lo único que nosotros estamos diciendo es, bueno, hagamos un trato respetuoso, hagamos un trato que tenga en consideración, pero de manera prevaleciente, la dignidad de esa persona. O sea, eso yo creo que es fundamental cuando nosotros hablamos de derechos sociales, pero también de cómo nos relacionamos, o sea, de cómo vivir juntos. En ese sentido, yo creo que eso es clave. Bueno, respetando los derechos de las personas, respetando la dignidad de esa persona. Camila, yo te escucho y te entiendo perfectamente bien, pero tú funciona en tu discurso y me parece extraordinario, y yo creo que yo tengo hijas que piensan exactamente igual que tú y yo también, pero se los estás diciendo a una masa de personas, un grupo de personas que nada de lo que tú estás diciendo lo entienden. ¿Qué es esto? ¿Por qué yo si piropeo voy a estar afectando la dignidad de una persona? Así esta es la reflexión. ¿Por qué si yo piropeo voy a estar afectando la dignidad de una persona? Todo lo contrario. Estoy diciendo, qué linda qué fantástica eres, estupenda. Ven todos los días a comprarme. ¿Por qué alguien podría, este es el razonamiento, por qué alguien podría no sentirse halagada por eso? Bueno, y por lo tanto... ¿Y por qué sí? No, yo voy a que el proceso de que esto llegue a un equilibrio donde se entienda la nueva cuestioncita no es
cosa de llegar y decir, porque las otras personas tienen, qué sé yo, 60 años, 50 años de comportarse y ver igual las mismas cosas. Sí, pero eso, como lo dije anteriormente, yo creo que es un proceso largo, un proceso de aprendizaje. Y hoy día este proceso ha madurado y ha desencadenado la lucha feminista. Pero es un proceso largo que viene desde antes. Nosotros no podemos decir, mira, desde ayer, desde antes de ayer que se tomó la universidad, desde ahora nadie puede piropear a nadie. No, este es un proceso de aprendizaje donde todos hemos estado insertos. Entonces, y también yo creo que hay que tener en cuenta el nivel de adhesión que tiene el movimiento feminista. O sea, yo creo que mucha gente, más de lo que nosotros pensamos, entiende que cuando alguien piropea a otra persona, esa persona no le puede gustar lo que está diciendo. Que hay mujeres que se sienten violentadas, que hay mujeres... O sea, yo creo que más de lo que nosotros creemos, la gente entiende que eso ya no se puede hacer. Y no se puede hacer porque hay personas que les afecta emocionalmente, que se sienten dañadas, que se sienten perjudicadas. Entonces yo creo que ese proceso de ponerse en los zapatos de otro, digamos, ha llevado a esta mayor adhesión que ha tenido el movimiento feminista. Yo creo que se entiende súper bien. Y aquellos que no lo entienden todavía, bueno, es un proceso largo, po. Ese es el desafío. Yo quiero destacar algo, lo que decía Camila. Y también lo que dijo Fernando, a mí me llamó mucho la atención esa frase que alguien puso ahí sobre si estoy frente a alguien, ¿cómo la piropeo? O sea, ¿cómo hago el cambio de luces? El cambio de luces. Entonces, esto también te evidencia que hay mucho desconocimiento sobre lo que se está exigiendo. Y porque nuestra sociedad también ha absorbido y naturalizado, que era lo que yo te decía antes, lo que es la violencia de género. Si yo, ¿cómo le hago cambio de luz a otra persona? Bueno, con respeto, pues eso no amerita mayor análisis, pero que alguien venga a preguntarlo, sí. A mí me llama la atención de sobremanera. Es una mujer. Y además, entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir? Que no entienden a cabalidad lo que los grupos feministas están solicitando, principalmente ya con esto, digamos, el punto máximo que han sido estas tomas, estas movilizaciones. Convengamos una cosa técnica. Convengamos una cosa técnica, porque esto funciona para todas las campañas. Yo he hecho un montón de campañas asociadas estratégicamente. Cuando la comunicación que tú sacas a otro no llega, el problema no es del otro, normalmente. El problema siempre es del que emite. O el 90% del problema es el que emite. La comunicación es un intercambio de significados comunes. Los dos tienen que entender lo mismo. Y la responsabilidad, particularmente si estás cambiando un estatus, es de quien comunica. Y por lo tanto, si es que la gente no entiende bien lo que tú estás tratando de decir, tienes una responsabilidad mayor para ordenar el mensaje ahí, porque tú eres el que lo está emitiendo. Ahora, pero yo creo que no es que haya un problema de que, por ejemplo, en el caso de los grupos feministas, de que no sepan comunicar el mensaje. Lo que pasa es que nuestra sociedad es profundamente tradicional, y en eso yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Y sacarlo de estos y sacarlo de estos elementos, por decirlo de alguna forma, más innovadores, que para mí son de sentido común, pero de decirlo, evolucionar a términos distintos a los que estamos acostumbrados, descoloca a muchas personas. Por ejemplo, cuando yo decía, bueno, ¿cómo le hago un cambio de luz a otra persona? Bueno, si uno sabe cuándo hay onda, cuándo no hay onda. Ahora, si empezáis a ser cargante, insistente, ya pasáis al acoso y al abuso. Es que el problema es eso. Las personas, Oscar, ese es exactamente el problema. La frase, uno sabe cuándo hay onda y no hay onda, esa frase, para que tenga peso, qué sé yo, de medio de comunicación, significa cada uno en su casa tiene que pensar exactamente lo mismo. Uno sabe cuándo hay onda o cuándo no hay onda. Pero es que la forma en que ese uno asume cómo debe enfrentar esa onda, eso es todo lo que estamos hablando. Pero llevémoslo al mismo ejemplo que tú dijiste del receptor y el emisor. O sea, si yo, emisor, le digo a una persona, hombre o mujer, da lo mismo, un piropo, ¿ok? Y lo estoy haciendo entre comillas, y que lo mal entiende, o que se siente mal, o que se siente pasada a llevar, o que se siente vulnerado, o lo que sea, y te digo como, oye, no sé qué, no sé cuánto, revisa entonces tú, emisor, obvio, cómo está transmitiendo el mensaje. Pero yo creo también que hay otra cosa, y que es cada vez más común, yo la he escuchado cada vez más frecuentemente, y que tiene que ver con, y una opinión personal, yo creo que quienes están defendiendo la bandera feminista, y que en este caso particular de las tomas en las universidades no es más ni menos que una experiencia libre de violencia para las mujeres, no tienen la obligación, en ningún caso, de explicarle y convocar particularmente a los hombres
creo que los hombres tienen que ser responsables de sus actos y que me parece que la manera más lógica para hacerlo es que reflexionen sobre sus privilegios, que reflexionen sobre su actuar histórico, sobre el sistema en el que han estado, del que somos parte todas, hombres y mujeres, si nadie nació, todas nacimos en el mismo sistema patriarcal, machista, con las mismas crianza y creencias desde la sala de clase hasta la casa, y todos estamos todo el tiempo como tratando de evaluarnos, al menos las mujeres estamos haciéndolo más abiertamente, más públicamente, pero creo que los hombres tienen que hacer ese trabajo también. Creo que es súper injusto ponerle esa mochila a las mujeres como, oye, pero ustedes y hay mujeres que están estudiando esto hace decenas de años, como, pero es que explícame, pero es que ¿por qué no sé qué? Pero es que dime entonces cómo quieres que lo haga, pero es que ¿por qué está mal lo que yo hice? Pero, o sea, yo creo que también un poco de responsabilidad individual en tratar de entender, sin duda. Es que eso no, te juro que no es tan obvio, no es tan obvio. Ya, Esteban, yo creo que el tema clave, o uno de los temas clave. A propósito, porque están preguntando, estamos con Esteban Montoya, que está hablando ahora, Camila Río, Nashla Aburman y Oscar Rementería. Yo creo que uno de los temas clave, y que ciertamente los ejemplos de Black Mirror, es el consentimiento. Hoy en día hay un proyecto de ley, y todo tiene que ver cómo nosotros podemos entender el consentimiento. Cuando alguien hace cambio de luces, y nadie hace cambio, sí, más encima muy viejo, cambio de luces. Lo siento. Uno no va directamente a una persona y le dice lo que quiera. O sea, se hace, pasa, pero también parte de la otra persona es de pararle los carros. Ahora, ese cambio de luces también es parte de un tacto humano, que también se da entre respeto entre dos personas. ¿Ya? Una mujer, por supuesto, que puede hacer cambio de luces a un hombre y al revés también, pero eso también se da dentro de un trato, creo yo, de respeto, y cuando se pasa o se rompe esa esfera de respeto, obviamente se pasa a un acoso o directamente a un abuso sexual. ¿Ya? Yo creo que ese ejemplo se radicaliza y es muy mal ejemplo, porque el cambio de luces yo jamás lo he visto como algo transgresor o falta de respeto. Incluso se da entre dos personas, que siempre se da de forma natural. Nadie quiere quitarle el humano, y ahí están estos ejemplos radicales, como ahora están saliendo como aplicaciones de consentimientos. Sí, claro. Pues, por ejemplo, nosotros hicimos este cambio de luces, entonces digo, oye, llevemos a esto a como un nuevo nivel. A Black Mirror que que es real, que ¿viste? No es tan loco. Claro, pero si yo te estoy diciendo que esto va a terminar en un capítulo de Black Mirror donde vas a ver tú. Todo va a estar de acuerdo a un protocolo que va a llevar, y como la gente, estoy viendo el guión, van a estar caminando y el gallo quiere hacerle el cambio de luces, entonces saca una hoja y recuerda, no puedo mencionar esto, tampoco, aquí, señorita. Claro, y por supuesto que eso yo creo que nadie lo quiere, porque eso es totalmente anular todo lo humano. Obvio. Ya, lo que sí se quiere y lo que sí se visibiliza es el respeto, el trato mutuo. Entonces estas aplicaciones que están dando consentimientos como escritos. Entonces, en caso de que pasó la noche y me acusan o te acusan a ti de violación, yo puedo decir, acá no, porque hay un certificado que me dice que tú lo hiciste voluntariamente, claro, y con voluntad propia y consentida. Eso, nadie quiere llegar a eso. Claro. Y yo creo que la lucha tampoco va a ese sentido. Y hay ciertos, obviamente en un movimiento siempre van a haber salido salidas muy extremistas y radicalizadas que no deberían tomarse en cuenta y que obviamente manchan la causa. Y por eso salen estos ejemplos radicales, porque ¿con qué se queda uno? Con las salidas radicales, no con el fondo. Entonces, yo creo que es parte de lo que la transmisión del mensaje es real lo que tú estás diciendo, que es respecto al emisor receptor. No hay que preocuparse finalmente de lo que pueda entender el receptor, porque es el mensaje que uno quiere dar, es el importante. Sí, si al final cuando uno se queda con estos ejemplos, se mancha la causa y quedan estos ejemplos. Esto va a tener un componente de ensayo y error, y va a tener un componente de ajuste que yo espero que no pierda qué sé yo, la humanidad, la sensualidad que tiene la relación humana entre un hombre y una mujer, digamos. Pero, o un hombre con un hombre, digamos, la relación de amor, digamos. Claro. Pero no es que te estaba mirando a ti, te lo quiero decir. ¿Me hiciste cambio de luces como la Voy a bajar la aplicación ahí. Tienes que firmar porque si no ahora, po. No, pero bueno, cuento corto. Esto es, y yo en eso sí que estamos, creo, todos de acuerdo, esto es
un momento en que no creo yo, que lo que estamos advirtiendo, y eso es lo importante, sean hitos que una vez que pasan son reemplazados por otros hitos, que una vez que pasan son reemplazados por otros hitos, tal cual como ocurre a veces en las noticias. Una noticia impactante sepulta a todas las otras noticias que estaban antes, que eran igualmente impactantes porque están más cercanas. No, yo tengo la impresión de que esto llegó para quedarse y va a haber que hacer un ajuste y no va a ser fácil. Y no, menos en un país como nosotros, que somos de un conservadurismo pero patético. Tremendo. ¿Ah? Pero hay cosas que están saliendo de todas estas movilizaciones adicionales, digo yo, que son muy positivas. Que el Ministerio de la Mujer haya solicitado que todos los ministerios actualicen sus protocolos, porque creo que cada uno, no hay ningún estándar en especial, que universidades que probablemente no tienen protocolos o reglamentos en relación al acoso sexual, hoy en día los estén incentivando, y aquellas universidades que tienen protocolo y que son malos, como en el caso de la Chile, porque hay que ser sinceros, la Chile tiene un protocolo, tiene una oficina de igualdad de género y todo suena muy bonito, pero el protocolo no funciona, po. Ahora tengan que actualizarlo, y yo creo que es una consecuencia muy positiva, una consecuencia, digamos, accesoria, por llamarlo de alguna forma, de que está generando la movilización. Y ahora esperamos que la consecuencia directa de la movilización no solamente sean documentos o reglamentos desde un punto de vista legal o administrativo, sino que eventualmente el día de mañana sea un cambio de mentalidad de las personas, porque a mí en lo personal me resulta tremendamente aberrante cuando escucho autoridades que dicen de que es una exageración, por ejemplo, prohibir los piropos callejeros. Yo recuerdo a Carlos Larraín, que para muchas cosas era aberración ese caballero, pero en específico cuando él estaba en contra, porque decía que, en palabras de él, que ahora uno no va a poder decirle a una chiquilla que es buena moza. O sea, él no entendía el fondo de las cosas, y yo creo que estas movilizaciones van a permitir que todas las personas en general pueden entender ahora el fondo de las cosas y no entender las diferencias de género como algo habitual y algo tradicional y algo entre ahora, comillas esto común va a provocar de nuestra sociedad. Esto va a provocar cambios. ¿Para qué estamos con cosas? Pongámonos en situaciones particulares. Va a provocar cambios en áreas muy sensibles y muy específicas. Voy a poner un ejemplo que se está notando. En el humor. El humor, básicamente, y el humor chileno en particular, básicamente tiene como objetivo exagerar una determinada condición de alguien que aparece incluso hasta humillado, para que se ría todo el resto. ¿Y el copuchento? ¿Ah? No, estoy hablando del humor en general. El humor en general, el cuento del borracho, el cuento del guatón, la suegra. El cuento de la suegra, hay un, qué sé yo, un chino, un alemán y un chileno. El del gay acá, allá. Pero por definición, el cuento, el humor, necesita a alguien a quien pegarle, humillarlo para que todo el resto se ría. Y eso va a ser interesante ver cómo funciona, porque está muy, muy, muy metido dentro. Bueno, lo que acaba de pasar con Ignacio Socias y Denis Malebrán. Bueno, entiendo que eso se justifica en el humor, como que era una humorada, que era una talla. Un audio, ¿o no? En un programa de radio, como ustedes ya sabrán, o sea, el chiste ahí era que los auditores, junto con los animadores, dijeran qué tipo de cosas podían caber en la vagina de Denis Malebrán. Y eso era un chiste. Así fue justificado. Eso te estoy resumiendo. O sea, hay mucho más en la historia, por cierto, y en el relato en primera persona de Denis, pero ese era el chiste. Entonces, y eso fue en el 2014, este episodio, y ahora parte de los argumentos que dan las personas acusadas, entre ellas Ignacio Socias y Beno Espinosa, son que eran más chicos. O sea, que era una talla en un momento en el que esto no estaba tan en la palestra, pero ese nivel, eso para mí eso no es un chiste. No, para mí eso es una denigración. ¿Sí? En ninguna condición es un chiste. O sea, eso no es un chiste. Bueno, lo que quiero decir es que lo que tú dices es cierto y ojalá iba a tener que pasar. O sea, todas las personas, comediantes, hombres y mujeres, van a tener que revisar, pero porque creo sus rutinas, pero creo que todos, en todos los ámbitos vamos a tener que hacerlo. Los medios de comunicación, todos, o sea, todos, el cine, la música. Yo creo que esto es una invitación a reflexionar de todos en cómo hemos actuado individual y colectivamente desde nuestras instituciones. Por cierto que el humor también, pero a mí me parece que esto va a afectar, y debiese hacerlo,
todo, porque lo contrario, que el machismo, etcétera, ha afectado todo. Nuestras relaciones, los medios de comunicación, las editoriales, los contenidos, los chistes, las teleseries, la publicidad, y ojalá todo vaya cambiando en un proceso que va a ser muy largo. Llevamos 2018 años así, entonces como que no es de un día para otro. Como 2018 pero, años. Sí. O sea, ¿Desde la era cristiana? ¿Eso tú qué desde el principio del universo, Adán, Bueno, ya lo hablamos acá, siempre Adán el y género Eva. femenino. Por eso no O son sea, 2018 Adán y años, Eva pero- son millones, o sea, Adán y Eva, pero yo creo que sí, que van a tener que revisarse, y también yo creo, Qué religiosa, Talita. lo último que tú dijiste, Adán y Eva, oye, no me dejen a mí como la de verdad no. No. Tú Yo dijiste te la voy a Nash la defender, venga para- Nacha, te voy a defender porque en el bloque anterior hasta de María Magdalena hablaron. Yo los estaba Por supuesto. Sí, dije claro, que Fernando la semana pasada dijo Adán y Eva y la violación, como que era el principio Yo de la- soy del... cristiano no católico, lo he dicho siempre. Bueno, en fin. No, pero no, Pero yo lo último que quiero decir, decir, es que creo que así como van a cambiar los contenidos y etcétera, creo que también debiese cambiar, que debiese ser más común cada vez y más frecuente no tener miedo, no solo a denunciar, que es lo que ya estamos viviendo, sino a tomar postura frente a estas cosas. Todavía cuesta mucho, creo yo, particularmente de hombres, pero también de mujeres, por cierto, tomar postura frente a las cosas, o sea, decir, a mí esto no me parece, y decirlo públicamente. Sí, favorablemente lo hacemos en otros temas, como violación a los derechos humanos y otro tipo de temas que está bien. Y yo supongo que en la relación práctica día a día debiera haber también una comprensión de madurez, en que si tú sientes que una persona que es compañero tuyo de curso o que tú conoces, te dice algo que a ti no te parece, en vez de decirle que te has creído con esa cosa, le digas, ¿sabes qué? Me parece inconveniente lo que acabas de decir por tal razón. Para tratar de hacerle ver al gallo Sí. que no fue... que quizás no lo estás tratando como alguien que intencionalmente trató de... Sino que... A ver, acordemos los términos del intercambio, llamémoslo así. Bueno, en un cambio cultural, los ajustes culturales también toman tiempo y hay que tener voluntad de todas partes para corregir a las personas. Nosotros lo vimos con la temática de la discriminación. O sea, ¿cuántos años estuvimos diciendo de que la discriminación podía provocar la muerte? Nunca nos creyeron, hasta que se visibilizó el caso de Daniel Zamudio. Y ya a esa altura teníamos 3 homicidios. Ahora, en el caso de ustedes, que pasó una cosa que también creo que va a pasar acá. No sé cómo, pero va a pasar. La realidad del mundo gay en general era mucho más amplia y diversa que lo que aparecía o lo que estaba situado con la palabra gay o con la palabra homosexual o la palabra maricón antes. Ustedes le dieron palabras al diccionario para calificar distintas formas de relación. Yo creo que eso también va a pasar acá. Van a tener que cambiar en algunos casos las palabras. Por ejemplo, tú mencionabas los medios de comunicación. Los medios de comunicación, para los medios de comunicación en general, y sobre todo para los medios de prensa escritos, que van a acabarse tarde o temprano, por las dimensiones del diario, le vienen de perilla el que haya genéricos. Claro. Trabajadores. Porque significa una palabra que si tuvieras que decir trabajadores y trabajadoras, ya el título no te da. Por lo tanto, le cae hacer los cambios en eso, que hay mucho que se pone, poner la arroba, O qué la sé yo, X. para que sirva para los La dos lados. X. Eso. Pero van a haber una serie de cambios si es que el trato verbal va a cambiar en términos de información pública, sin duda que van a cambiar. Y van a ser difíciles de asimilar. Yo lo veo en mi ámbito jurídico. Terminamos después Sí. de Esteban. Y también se ve, o sea, claro, lo que decía Nashla es que se cambien en todas las instituciones en las que uno puede, ¿cierto? O hayan tejidos sociales, pero también en la ley, y no solamente crear leyes, sino hay un tema muy interesante que es la legítima defensa, que cómo toma la legislación la legítima defensa de parte de la mujer que fue maltratada frente a un hombre, y es un desequilibrio inmenso, sobre todo porque la ley toma a la mujer con una fuerza física mucho menor, y por lo tanto aquella que fue maltratada y mientras el esposo duerme y ella lo mata, eso no es legítima defensa para la ley, sino solamente es un homicidio. Pero hay todo un maltrato desde antes. Entonces, claro, también hay que hacer un análisis respecto no solamente a crear leyes de protección, sino también a revisar cómo la ley o cómo finalmente el sistema legal ve todos estos fenómenos. ¿Ya? Absolutamente. Será Nos como vamos. mi gran aporte. Agradecemos a Esteban Montoya, Muchas gracias. Camila, Nashla, Gracias. Oscar. Muchas gracias, don Son Fernando. mujeres. ¿Eh? No me mire así. No te mires. Mira, ya me censuraron. No, firmo una declaración. Ya me censuraron. Tengo que mirar. Voy a poner un espejo. Chao, nos volvemos un ratito. Conéctate a la web
y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Imagina que tu campaña publicitaria puede ser pagada en cuotas, con tus productos, con tus servicios o tu sobrestock. Sí, definitivamente, con lo que más te convenga. ¿Oíste alguna vez del trueque, del win-win o la nueva moneda de pago